Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los compañeros, a la señora ministra, al señor presidente. Voy a intentar ser muy escueto porque la sesión ha sido larga, pero debo llamar la atención que la presencia hoy, primero de la ministra de la Política, luego del presidente del Consejo Electoral, del señor secretario general de la Registraduría, delegado por el Registrador Nacional, doctor Orlando Beltrán, de la señora ministra de Justicia, que también la estoy viendo aquí. Pero me refiero a la política, no quiero hacer un saludo protocolario, sino a la presencia también del doctor Fabio Spitia, que es el delegado del señor fiscal general, y entiendo que es el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Lo digo porque en cualquier sistema democrático, como bien decía el senador Rodrigo Lara ahora, la legitimidad del sistema es lo que permite que los ciudadanos crean en él y por tanto confíen en el Estado de Derecho. Si confían en el Estado de Derecho, se someten a las normas para una convivencia sana, tranquila y no violenta. Si no confían en el Estado de Derecho, cada quien hace justicia por su propia mano, distintos tipos de justicia por su propia mano. Por eso el origen del poder es fundamental. Con la ministra Nancy Patricia hemos tenido largas sesiones de trabajo, algunas aquí en esta comisión, tratando de dotarle a la democracia colombiana de una reforma política que recupere esa legitimidad, hoy prisionera de un sistema clientelar, clientelista, corrupto hasta los tuétanos, por cuenta del modelo de compra y venta de votos que es prohijado por las reglas actuales y que es casi que un fenómeno de mercado. Pero hoy estamos reunidos para debatir en la Comisión Primera la visión que tiene esta Comisión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y claro, cuando se ha puesto sobre el tema la legitimidad y el origen del poder, no puede dejarse pasar por alto la presencia de tan altas autoridades, porque el Plan Nacional de Desarrollo, a mi juicio, no contiene una prioridad, señoras ministras, ni una especificidad para garantizar en el próximo cuatrienio una depuración de la democracia colombiana. Aquí se han puesto diversos ejemplos. Algunos de ellos, doctor Fabio Spitia, son claras denuncias de delitos. Pero resulta que yo no tengo mucha esperanza sobre la eficacia de tales denuncias. Hace más de 5 años ya, yo mismo presenté una denuncia en la Fiscalía General sobre uno de tantos casos, pero este era tan evidente que llegué a pensar que la Fiscalía General iba a actuar. Se trataba ni más ni menos de la evidencia de un video en que un funcionario privado de uno de esos centros de recolección y trámite de datos electrónicos que están privatizados, como aquí se ha dicho, hacía en una casa de Cali, del barrio La Alameda, si mal no estoy, en un segundo piso, una capacitación muy ordenada y muy juiciosa a cerca de 40 personas y les decía claramente que iba a darles un algoritmo, una clave. El sábado siguiente les informaba cuánto les iban a pagar, les decía: ustedes son testigos electorales y algunos jurados, y a ustedes les pagan 50.000 pesos por el día, nosotros les vamos a pagar 200. Con ese algoritmo que les vamos a dar en su momento, el sábado siguiente, el señor que llama por teléfono y le da el dato al receptor, y estaban divididos en 2 grupos, va a introducir ese algoritmo y eso va a permitir que nuestros candidatos clientes, decía el capacitador corrupto, nuestros candidatos clientes puedan beneficiarse de los paquetes que les vendemos, que son paquetes de 5.000 votos. De manera que no se altere el resultado final. Entonces, al candidato Pedro Pérez, perdedor en una elección cualquiera y que no tiene aparato de testigos electorales suficiente, se le desaparecen unos votos y el señor no se da cuenta que se le desaparecen con el algoritmo. Cada vez que el señor llega a 199, ese dígito en 9, el algoritmo le quita 50 votos por una sola vez y lo devuelve a 150. Cuando logra pasar de nuevo de 199 lo deja pasar, pero cuando llega a 299 le vuelve a quitar 50.
Y esos 50 se los suman al candidato cliente corrupto. Y así ganan las elecciones en esa modalidad de fraude. Ese video está en manos de la Fiscalía hace varios años. No ocurrió nada con esa denuncia. Pero así debe haber centenares de denuncias. Entiendo que no puede uno cargar sobre los hombros de la Fiscalía General la corrección perversa del sistema democrático mal diseñado. Por eso insisto, señora ministra y señor presidente del Consejo Nacional Electoral, que este plan de desarrollo debe incluir, debe presumir la necesidad no solo de la reforma política anticorrupción, sino de la reforma al sistema electoral en el sentido que aquí varios colegas han demandado. El asunto de una corte electoral parece haber desaparecido de nuestra discusión y es indispensable. El asunto de un sistema electrónico de contabilización que sea garantizado por el Estado y no privatizado en manos ajenas. Y el asunto de los jurados electorales, que es una de las tantas modalidades de fraude. Hice mención de la electrónica. Rodrigo Lara y Armando Benedetti mencionaban la de los jurados. Ocurre en casi todos los municipios de Colombia de menor tamaño. Son los jurados homogéneos. Aquí se quejaba con razón el senador Benedetti de que cuando se revisan los listados de jurados, el 40% de ellos es mentira que trabajan en esas empresas, son listados falsos o falseados. Pero eso es en las ciudades donde hay empresas. En los municipios pequeños, que son 950 de los 1.100 municipios de Colombia, no hay empresas. La lista de jurados la hace el alcalde, doctor Fabio Espitia. Y entonces en las elecciones solo hay dos candidatos, el del alcalde y el que está contra el alcalde. Y el del alcalde es el que gana casi siempre, o el senador del alcalde, o el representante a la Cámara del alcalde. ¿Por qué cree que la inmensa mayoría de los parlamentarios en Colombia, de todos los partidos, hoy están muy preocupados por elegir alcaldes? Porque esos alcaldes fácilmente pueden determinar los jurados homogéneos, que ¿quiénes son? Funcionarios de la administración de él, es decir, de un sector político. Esto es válido para cualquier partido. ¿Qué hacen esos jurados homogéneos? Esos jurados homogéneos lo que hacen es que pasada cierta hora, y todos hemos sido víctimas de ese fenómeno, sobre todo los que no tenemos alcaldes, se dan cuenta de que los ciudadanos a las 2 de la tarde o 3 no llegaron a votar y la planilla está en blanco, senadora Paloma. Y entonces, como no hay nadie, y la perversión del modelo, presidente Sanabria, lástima que se fue la ministra de la Política, la perversión del modelo, señor secretario de la Registraduría, hace que sea imposible que cada senador, estoy seguro que el senador José Obdulio Gaviria o el senador Name, ninguno aquí, senadora Andrade, pudo tener testigos electorales en los 1.100 municipios y en los miles y miles de puestos de Colombia. Es imposible. Eso lo puede hacer quizá un partido político en una elección presidencial, pero en la elección del Senado es imposible. Entonces, a las 2 de la tarde los jurados homogéneos llenan las planillas con el candidato de su gusto y hacen el fraude, y aparece el personaje con 20 a 30 votos de más, sobre todo en la zona rural. A mí me robaron unas elecciones de un representante a la Cámara hace 4 años en una zona rural de Buga y de Tuluá. Lo denuncié. A mí me parece que la única manera de evitar esos jurados homogéneos, que hoy son inevitables, no hay receta para eso, es que el plan de desarrollo, pero no sé cuál será el funcionario del gobierno, me alegra que esté la ministra de Justicia, le cargan esa tarea en esta sesión, porque a ella no le toca, pero pues me imagino que será ella la que nos ayude a ser la vocera del gobierno frente a la directora de planeación y frente a la ministra de la Política, que tuvo que retirarse. El Plan Nacional de Desarrollo debe asegurar el voto electrónico de doble registro. No está asegurado, ni siquiera mencionado. No puede ser que este cuatrenio condene a Colombia de nuevo a la perpetuación del sistema de escrutinio perverso.
Ya dijimos que estamos condenados al sistema de elección perverso clientelar mientras no se imponga en Colombia la lista cerrada y la reforma política con corte electoral. Esa es otra discusión. Pero el sistema de escrutinio perverso tiene que ser corregido a través del voto electrónico de doble registro, que como todos ustedes aquí saben, está inventado. Consiste en que usted vota en tiempo real, con su identificación electrónica, huella, iris, rostro. Eso está inventado, estamos en el siglo XXI. Y una vez que usted vota, automáticamente su voto sube a la nube y el conteo, que es público, se modifica de manera que después sea inalterado. Pero por si acaso hay un pirata, que también los hay, hackers alterando el sistema, el senador José Obdulio vota, su voto, que es secreto, sube a la nube, a él le da el sistema una etiqueta como en el cajero electrónico y esa etiqueta va a la urna. Entonces hay un conteo de doble registro que hace más difícil, casi imposible, que los jurados homogéneos hagan el fraude o que el señor vendedor de algoritmos haga el fraude, porque no le coincide con el voto de papeleta. Pero eso hay que garantizarlo en el plan de desarrollo, y en el presupuesto general de los próximos 4 años no está garantizado. Por eso, siendo esta una revisión del plan de desarrollo, yo quiero aportar, señor presidente, como parte de las conclusiones de esta comisión, que el Plan Nacional de Desarrollo, para ser aprobado, debe contener una solución para el voto electrónico de doble registro. Un minuto, senador Barreras, para terminar, por favor. Que como conclusión de esta sesión se incorpore esta propuesta de que el Plan Nacional de Desarrollo, para ser aprobado, debe contener la garantía del voto electrónico de doble propósito a lo largo del cuatrienio. Al terminar el gobierno, el presidente Iván Duque, que le haya ofrecido a Colombia esa seguridad que casi nunca se logra por los intereses contractuales. Ya nos enseñó el registrador que todos esos contratos multimillonarios de tarjetones con material impreso que cuestan millones, y que es la verdadera razón, a mi juicio, por la que no hay voto electrónico, no se necesita, porque él nos enseñó en una elección presidencial reciente que se podía votar con fotocopias. Entonces, si eso no se necesita, ya no hay razón para gastar esas millonadas, y lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de la ley con el voto electrónico de doble registro. Gracias, señor presidente. A usted, honorable senador.